Gloria a Dios, estamos bien, hermanos, estamos por salud, ¿verdad? Y en la casa del Señor, aquí el Señor nos tiene muy bien, ¿verdad que sí? Póngase de pie, aleluya, y vamos a darle gracias al Señor, porque el Señor es bueno, el Señor es maravilloso, que a Él siempre sea toda la gloria, aleluya. Dios bendiga, ¿verdad? Walter, por ese tiempo de alabanza, a Kimberly y todos los hermanos que han, ¿verdad?, participado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque eres bueno, eres maravilloso, y gracias, Señor, por tenernos en este lugar para adorarte, para exaltarte. Gracias por ese tiempo de alabanza el que tú nos permitiste, Señor, adorarte, exaltarte, expresarte, Señor, esa gratitud que hay en vuestros corazones, lo maravilloso que tú eres para con la vida de cada uno de nosotros. A ti te damos las gracias, Señor, y te damos la gloria siempre, Padre, pidiéndote, Señor, que seas tú hablándonos, Señor, a través de tu palabra. Ya te dimos, Señor, vuestras ofrendas, vuestras alabanzas, vuestra adoración, Señor. Ahora te pedimos, Padre, que por medio de tu palabra, Señor, tú nos hables, tú nos edifiques, tú nos instruyas, porque tu palabra, Señor, viene para instruirnos, viene para corregirnos, viene para animarnos, motivarnos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Todo aquel, Señor, que ha venido desanimado en esta noche, que se vaya, Señor, con nueva fuerza, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Envía una palabra, Señor, de parte tuya a vuestros corazones, para edificarnos en esta noche, Señor, porque hemos venido con esa expectativa de recibir una palabra de parte tuya, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te doy gracias y pongo en tus manos este tiempo, Señor, y siempre, Padre, aleluya, para darte a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén, gloria a Dios. Y así como está en pie, hermano, le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 22. Aleluya. Libro de Hechos, capítulo 17, versículo 22. Aleluya, gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Y lo leemos tal como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a la letra dice así: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Señor, gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por la oportunidad que tú nos permites de escuchar tu bendita y gloriosa palabra. Háblanos por medio de esta palabra, como ya la hemos puesto en tus manos, Señor, que seas tú hablándonos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Salude al que está a su lado y dígale: el que es llamado de Dios hace la voluntad de Dios. El que es llamado de parte de Dios hace la voluntad de Dios. Pablo era un hombre llamado de parte de Dios, y donde quiera que Dios lo enviaba, él iba. Y usted dirá: ¿habrán partes donde Pablo o Dios le dijo que no fuera? Sí. Y el hombre de Dios obedece a Dios, se deja guiar por Dios, porque hay lugares donde Dios sabe por qué no nos quiere enviar a esos lugares. Y usted dirá: pero yo voy a ir a predicar. Pero si Dios dice que no es la voluntad que vayamos a ese lugar, es que no debemos de ir. Y el que hace la voluntad de Dios agrada a Dios, mi hermano. Y el que agrada a Dios tiene el respaldo de Dios. Gloria a Dios. Y fíjese que Dios es tan maravilloso, y la Biblia dice que Pablo quiso
entrar a ciertos lugares y la Biblia dice que el Espíritu Santo le dijo que no fuera. Y Pablo se quedó ahí esperando a que Dios lo guiara donde él quería enviarlo. Entonces, y Pablo, el deseo de Pablo era ir a esos lugares, pero Dios le dijo que no fuera. Y dijo Pablo, pues entonces, Señor, ¿a dónde tú quieres que vayamos? Y vea que cuando nosotros buscamos la guía de Dios, Dios nos indica lo que debemos de hacer. Capítulo 16 de Hechos, versículo 6 en adelante dice: y atravesando Frigia a la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Dios en Asia. Y dice, y cuando llegaron a Amasia, intentaron, escuchen bien, ir a Betania, pero el Espíritu no se lo permitió. Y dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y Pablo obedeció a esa voz. Porque cuando, hermanos, a veces Dios, ¿verdad? Nos prohíbe ciertas cosas porque Él sabe por qué. Y a veces, no sé, ¿verdad? Pero siempre a donde lo que nosotros anhelamos hacer o queremos hacer, muchas veces lo que Dios no quiere que hagamos. ¿Sí? Pablo quería ir a Asia. Pablo quería ir a esos lugares, pero Dios le dijo que no. Pero ¿saben que Pablo, esperando tranquilo, recibió aquella visión donde vio a aquel hombre que pedía ayuda, que rogaba? Porque Dios sabe quién necesita y quién va a recibir la palabra y quién no. Porque hay personas que por más que usted las quiera ayudar, no se dejan ayudar. Fíjese que hay gente que casi está agonizando y usted le predica el evangelio y dice que no cree. Le dice, no, yo no necesito con eso, si yo ya sé que ya me voy a morir y ya no tengo rey. Sí, y a veces nosotros seguimos porque tenemos compasión por ellos, ¿verdad? Pero a veces es una decisión que ellos toman. Entonces Dios, el Espíritu Santo nos conoce, y como nos conoce, por eso Él guía a sus hijos para hablarles a aquellas personas donde Él quiere que vayamos. Y note que Pablo, estos textos que hemos leído, el versículo del capítulo 17 de Hechos, fueron distribuidos los demás compañeros de Pablo, Priscila, Timoteo y verdad, y los que andaban con él. Pero por circunstancias de la vida o por voluntad de Dios, dejaron a Pablo ahí en Atenas y le dijeron a Timoteo y a los otros compañeros, ven pronto. Y dice la Biblia que mientras Pablo los esperaba, se dio cuenta de algo, hermano. Y es que cuando Dios te envía a un lugar, no te envía en vano. Dios te envía con propósito. Y cuando tú entiendes que vas con propósito, tú haces lo que Dios dice que tienes que hacer. Y note que Dios envía a Pablo a ese lugar. Y es que, hermanos, el que es llamado de parte de Dios aprovecha bien el tiempo, hermanos. A lo que lo pongan a hacer, lo hace con voluntad y lo hace con buena gana, hermanos. Y lo que usted hace con buena gana, Dios lo prospera. Sí, porque hay veces que hacemos las cosas, pero a veces murmurando, ¿verdad? Ay, pastor, solo a mí me manda a abrir la iglesia. ¿Por qué no manda a otro? Ya, eso ya no es agradable delante de Dios. Aunque el pastor diga, wow, qué obediente el hermano, sí, porque no lo escuche, que usted murmura mucho, ¿verdad? Espero que no sea profecía esa, hermano. Y note, hermanos, que Pablo, allá en el versículo 16 del capítulo 17, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Mientras Pablo estaba esperando a sus compañeros, se dio cuenta lo que estaba sucediendo en la ciudad. Y dice que su corazón, su espíritu se enardecía
Porque el deseo de Pablo era que esa gente no siguiera adorando a esos ídolos. Y note que Pablo hizo ciertas observaciones y se dio cuenta en todos los altares, santuarios que ellos tenían, se dio cuenta que había un letrero y decía: al Dios no conocido. Aleluya. El que hace la voluntad de Dios es guiado por Dios. Y hay momentos que tiene que encontrar la oportunidad para hablar de la palabra de Dios. Porque hay cosas que parece que para nosotros son las correctas, pero a veces Dios tiene su tiempo indicado, hermanos. Y Dios nos da sabiduría. Vea que la Biblia dice que el espíritu de Pablo se enardecía, pero sin embargo trataba de soportar aquello, porque era contrario a lo que él transmitía, a lo que él andaba. Pero ¿sabe que Pablo, con sabiduría de Dios y guiado por Dios, solamente observó y dijo: espérate, va a llegar el momento que me va a tocar hablar? Y dice la Biblia de los versículos del 16 en adelante, que discutía, ¿verdad?, o hablaba con los judíos y los extranjeros de aquel lugar que estaban en Atenas. Pero los otros poetas, los otros filósofos, aquellos grandes pensadores, lo escuchaban. Y eran curiosos. A veces el curioso por el curioso cae, ¿verdad? Y dice la Biblia que aquellos hombres, cuando escuchaban a Pablo, decían: este hombre, ¿verdad?, como que ha conocido otros dioses, como que son medias sospechosas las enseñanzas, pero le llamó la atención. ¿Y sabe qué dijeron? Dijeron: llevémosle a aquel lugar, llevémosle donde el juez juzga a los criminales, para que hablara públicamente. Y dijo Pablo: pues para allá que voy. Porque el que es guiado por Dios, Dios le abre puertas. Y el que es guiado por Dios aprovecha las oportunidades que Dios le da, mi hermano. Y mire, y la Biblia dice que aquellos hombres, porque había algo en ellos, y es que ellos eran curiosos, porque ellos estaban, ¿verdad?, con ese deseo de descubrir algo nuevo, de nuevas ideas, de nuevas enseñanzas, de nuevos ídolos. Entonces ellos decían: qué rara esta enseñanza que Pablo tiene, pero le vamos a escuchar, lo vamos a llevar a que nos explique de qué se trata. Y fíjense que, y dice el versículo 19 del capítulo 17: y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Dice: pues traes a vuestros oídos, a nuestros oídos, cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y dice el 21: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Ellos ya sabían de mucha filosofía, pero Pablo venía con una enseñanza de Cristo, que Cristo salvaba. Y dijeron: está medio extraño, pero lo vamos a escuchar para que nos explique bien qué quiere decir. Y cuando la Biblia dice que le subieron al Areópago, era el lugar, lo que le llamaríamos hoy un juzgado. O sea, era un lugar público donde condenaban a los criminales. Ahí pararon a Pablo. Entonces Pablo aprovechó ese lugar. Y por eso que dice la Biblia, el versículo 22, que puesto en pie Pablo, ¿verdad?, comenzó a hablarles y decirles: varones atenienses, veo que son muy religiosos. Y noten que la palabra religioso, no como a veces la catalogamos nosotros, que a veces alguien nos juzga: oh, mira, no debe de andar así tan apretadito. A veces otros dicen: ese es religioso. No es ese lo que quiere decir ahí. Porque a eso yo le llamo fariseos. Porque los fariseos muchas veces ponían cargas en los cuales ellos no hacían. ¿Sí o no? Eran tan estrictos con otros que ellos mismos no practicaban esas cosas. Por eso Jesús los trataba bien feroz, severamente.
¿verdad? Jesús les decía hipócritas. Sepulcro blanqueado, entre otros. La vamos a dejar ahí, hermanos. Y note que lo que Pablo está diciendo, varones, he visto en ustedes una cualidad importante. Y he visto que son bien devocionales. He visto que son bien devotos. Me he dado de cuenta que ustedes son bien reverentes. Adoran a sus ídolos, a su manera, pero lo adoran. O sea, un religioso es alguien que adora a una deidad. Ese es un religioso. O sea que cuando usted le dice religioso porque tiene ciertos argumentos a una persona, déjeme decirle que está mal. Porque religioso es alguien que tiene reverencia a una deidad. O sea, en este caso nosotros. Se lo muestro con la Biblia. Vamos al libro de Santiago, mire, para que no vea usted que lo quiero engañar. Gloria al Señor. Santiago, capítulo 4, versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo se constituye enemistad de Dios? Y espérense que este texto más adelante, pero vamos a leer esta parte primero y después voy al otro. Y dice, la enemistad es contra Dios. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero para hacer la aclaración de la religión, mire, capítulo 1, versículo 26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no frena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es que... Y dice el 27, la religión pura, sin mácula, delante de Dios el Padre es esta, que es vestir a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aleluya. Es un religioso. Alguien que se guarda para Dios sin mancha del mundo, que no se contamina del mundo. Porque el texto que leímos antes, el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, si usted va a la palabra correcta, religioso es alguien que se guarda para Dios, alguien que se conserva para Dios, que sabe que no debe practicar las cosas que el mundo practica. Gloria al Señor. Amén. Gracias, Jesús. ¿Entendió lo que traté de decir? Amén. Sí, porque a veces yo escucho que dicen, oh, ese es un religioso. Y a veces es más malo que otra cosa, ¿verdad? No. Un religioso es alguien que guarda reverencia a Dios, que se guarda para Dios. Gracias, Jesús. Entonces Pablo aprovecha esta parte y note que Pablo usa la sabiduría de parte de Dios. Porque yo estoy seguro que si hubiera sido el hermano Juan, le hubiera dicho: hijos del diablo, idólatras, al infierno se van a ir, y le hubiera desarmado aquellos hijos. ¿Sabe qué se iba a conseguir el hermano Juan con eso? Una buena pedrada y una buena colgada. Y iba a destruir, echar a perder el plan de Dios por no tener sabiduría. Pero el que usa la sabiduría de Dios aprovecha bien el tiempo. ¡Aleluya! Y hace bien el propósito de Dios, la voluntad de Dios. Hace bien el trabajo que Dios le ha mandado a hacer. Porque note que Pablo, en vez de destruirle sus altares de idolatría, aunque su espíritu ardía, aunque su espíritu decía que aquellas cosas no eran agradables a sus ojos, sin embargo él sabía que iba a venir la oportunidad para explicarle que estaban mal, para explicarle que necesitaban arrepentirse y venir a conocer al Dios verdadero. Pablo, en vez de juzgarlo, lo instruye con la palabra de Dios. Porque el hombre que es escogido de Dios, el varón de Dios, busca edificar el pueblo de Dios. Para eso son los ministerios, según Efesios capítulo 4, versículo 11. Ese es otro tema. Pero note que Pablo comienza, hermanos, a hablar con ellos. Y dice: yo he visto ese altar que ustedes tienen al Dios no conocido. Y a ese Dios no conocido, a ese es el que yo les he estado anunciando, que ustedes dicen que es medio sospechoso, medio extraño. A ese es que yo les anuncio. Y dice Pablo: y a ese Dios que yo les anuncio,
yo le tengo buena noticia, que ese Dios es el que hizo el mundo completo. Ese Dios es un Dios poderoso, dice Pablo. A ese Dios es el que yo vengo a anunciarles. Gracias, Jesús. Entonces Pablo dice: al Dios a quien yo sirvo hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Dice: siendo Señor del cielo y de la tierra, y no habita en templo por manos humanas, hechos por manos humanas. Aleluya. O sea, Pablo dice: el Dios a quien yo sirvo es todopoderoso. Es el creador del cielo y de la tierra, es el dueño de todo. Ese es el Dios, dice Pablo, al que yo vengo a anunciarles a ustedes. Y comienza Pablo a instruir a toda esta ciudad. Y dice Pablo: y ese Dios es tan poderoso que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Sabe qué dice Pablo? Ese Dios que yo sirvo ha creado todo, ha creado al ser humano, y no solamente lo ha creado, sino que un día también se lo va a llevar. Gloria al Señor. Le ha puesto límites. Por más que ustedes quieran, cuando ese Dios dice te va a llevar, es que te va a llevar. O sea, dice Pablo, así de poderoso es el Dios a quien yo sirvo, que Él creó todo por Él y para Él, y Él es dueño de todo, y ha prefijado un tiempo para los hombres, en los cuales, mire, se va a ir, les guste o no, cristiano o no cristiano. Y comienza Pablo a instruir y a describir al Dios que él servía. Note que Pablo no dijo: mira, yo he sido un convertido en esto. No. Pablo comenzó a testificar del Dios a quien él servía. Porque note que Pablo no le estaba hablando a cualquier persona. Pablo le estaba hablando a una generación filosófica, hermano, que tenían una filosofía tremenda, que no creían en la resurrección. A esa gente Pablo le estaba predicando. Por eso Pablo comienza a describirles al Dios a quien él servía, por el cual él había sido enviado. Y dice Pablo: tienen límites de su habitación. Hay un tiempo limitado para ellos aquí en la tierra. Ese Dios. Y dice Pablo: para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente, dice Pablo, no está lejos de cada uno de nosotros. En otras palabras, Pablo dice: ese Dios, quien los ha creado a todos ustedes, ha puesto algo en ustedes para que le busquen, y si lo pueden hallar. Y dice Pablo: no está lejos, está cerca de nosotros, porque vive entre nosotros y camina con nosotros. Y Pablo comienza a describirle cómo era tan grande ese Dios. Y dice Pablo: porque en Él vivimos y nos movemos, y somos algunos de vosotros propios poetas, también han dicho, porque linajes suyos somos. Pero Pablo dice: aunque ustedes digan que el linaje de Dios son, debo de corregirlos y debo de enseñarles que no es como ustedes lo están haciendo hasta hoy. Necesitan cambiar, porque hay un día que Dios los va a juzgar a través de Jesús. Y dice Pablo: hay un día que el hombre va a entregar cuentas, porque no debe de vivir como él quiere, sino que tiene que vivir como Dios quiere que él viva. O sea, no es con sus argumentos, no es con sus cosas, sino es a la manera de Dios. Gloria al Señor. Y dice Pablo: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que en la divinidad, semejante a oro o plata o piedra, esculturas de arte de imaginación de hombres. Mire, Pablo, sin juzgarlos, les está diciendo: Dios no habita en esos altares que ustedes han hecho. Dios no es ese pedazo de oro que ustedes han hecho. No es esa roca que ustedes han pintado.
Dios no es de esa madera, ese muñeco que han hecho. Porque los atenienses eran bien idólatras y tenían el dios de la luna, el dios del sol, Dios de la lluvia, Dios de la cosecha, Dios del amor, que es una, hermano, Dios de la fertilidad, y todas esas figuras los tenían ellos. Pero dice Pablo, Dios no es ese. Y Dios no quiere que lo adoren así. Dios quiere que lo reciban a través de su Hijo Jesucristo. O sea, es a través de Cristo que ustedes pueden salvarse. No es a través de esos muñequitos viejos que ustedes han hecho. Por más que brille, eso necesitan que los muevan para moverse. Pero al Dios a que yo sirvo, dijo Pablo, ese habita en todos nosotros. Y Él no necesita de nadie, sino que Él hace las cosas por Él mismo. Y mire, hermano, y comienza Pablo. Y voy a ir rápido porque yo sé que ya me están viendo que ya son las 9, ¿verdad? Y note, hermanos. Y dice Pablo, pero habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, Pablo les está diciendo, ya adoraron eso, déjenlo de adorar. Si se arrepienten, van a ustedes a vivir una nueva vida. Ahora van a ustedes a ser guiados por ese Dios a quien yo sirvo. A ese Dios todopoderoso, el que los ha creado a todos ustedes. Y dice Pablo, comienza Pablo ¿verdad? Y sigue enseñándoles y dice, a él lo llama a este tiempo para arrepentimiento. Y dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien él designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, a través de Jesucristo. En otras palabras, Pablo le está diciendo, el que no acepte ese sacrificio que Cristo hizo, ese un día será juzgado. Ese un día pasará al juicio por no haber creído en ese que levantó, en ese que él resucitó de los muertos. Y a partir de ahí, la mayoría comenzaron a murmurar y dijeron, este nos engañó. Miren lo que decía. Y dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, miren que decían, unos se burlaban, otros decían, ya te oiremos otra vez acerca de esto. So, en otras palabras dice, nos engañaste esta vez, papá, pero no volvemos a venir a escucharte. Sí, porque ellos no creían en la resurrección. Ellos no creían en esas cosas. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios te envía, Dios conoce quiénes van a recibir la palabra. Y a eso Dios bendice. Porque dice la Biblia que Pablo se fue de ahí, pero dice que más algunos, el 34, creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Note que cuando Jesús lo envía, Dios lo envía con un propósito. Fíjense que escuchaba la historia de un evangelista que Dios lo envió a Pensilvania a hacer 7 días de campaña. Y fíjense que predicó lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y nadie se había convertido. Y sábado, y ningún amigo había llegado. Cuando él iba a cerrar la campaña, apareció un hombre en una moto, con pelo largo, de esa gente que anda en la moto. Y mientras escuchaba el cierre de la campaña, Dios lo quebrantó y fue y aceptó al Señor. Y ese hombre fue un gran hombre de Dios. Gloria al Señor. Posiblemente ustedes escucharon a Billy Graham.
Ese fue el que se convirtió en esa campaña. Pero usted vea de allí en adelante cuánto Dios convirtió a través de mí. O sea, Dios te envía con propósito. Y si solo uno se convierte, pues no importa. De ese uno Dios va a hacer algo grande. Porque cuando el que obedece a Dios, el que hace la voluntad de Dios, ese no se va a mover bajo el propósito de Dios, mi hermano. Y ese va a agradar a Dios. Y ese va a tener respaldo de parte de Dios. Pero tenemos que hacer las cosas bajo la voluntad de Dios y con sabiduría de parte de Dios. Porque si vamos con nuestra inteligencia, posiblemente echemos a perder el plan de Dios. Si Pablo hubiese derribado todos aquellos altares, para eso era que lo hubiesen llevado mínimo. Pero ¿sabe qué? Él aprovechó el momento para hablar la palabra de Dios, para describir de la grandeza del Dios extraordinario a quien él será.